Bienvenidos esta noche a continuar con este tema de propósito. Espero que hayan estado pues bien conectados con los otros temas que ya dimos. Empezamos primero resolviendo la pregunta de qué hago aquí, ¿verdad? Y luego empezamos a desarrollar ya digamos que estas seis verdades, no, perdón, estas seis condiciones para cumplir el propósito de vida, donde ya hablamos acerca de descubrir nuestro propósito y dijimos que era necesario, era intencional descubrirlo. Pero entonces, antes de irme para allá y empezar a hablar acerca de comprender nuestro diseño, simplemente quiero recordarles ahí rapidito. Primero, tiene que ver con estas seis palabras, que son seis temas que vamos a estar viendo ahorita durante estos fines de semana que vienen después de propósito. No es que propósito sea el más importante y por eso está de primero, sino pues porque es el que aparece primero en la palabra. O sea, esa no fue la intención, puede que sí, pero esa no es la intención. Luego vamos a ver restauración, identidad, motivación, que es esperanza, estabilidad, reposo y oportunidad. Hablamos de estas cuatro preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué está bien y qué no? ¿Y para dónde voy? Me imagino que todos pues ya hablamos, ya saben un poquito en dónde estamos. Y este versículo que fue donde empezó todo, con Juan 13, del 3 al 4, donde hablábamos que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Por lo tanto, al saber esto, entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y dice que comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Una traducción más sencilla: comenzó a servir, empezó a servir, empezó a cumplir con su llamado y para lo que vino a esta tierra. Ya hablábamos entonces acerca de seis verdades acerca de descubrir el propósito de vida. Esto lo vimos el fin de semana pasado. Entonces decíamos que para descubrir el propósito de vida necesitamos conocer estas seis verdades. La primera es que nadie nace conociendo su propósito. Poníamos el ejemplo de Pablo, espero que se acuerden. Traté de ilustrarlo lo mejor posible con la vida de Saulo y de Pablo, donde él no conocía cuál era su propósito y por lo tanto había empezado a desarrollar el que él creía. Y por eso decíamos que muchas veces entonces nuestro propósito permanece oculto hasta que conocemos a Jesús. Cuando Jesús se presentó delante de Pablo, el propósito de su vida fue revelado. La tercera verdad es que cuando no se conoce el propósito, nos inventamos uno por propio desconocimiento. Todos tenemos algo dentro que nos insta a cumplir una misión. Siempre hay algo que nos dice, hay algo para hacer, hay algo para ti. Y si no conocemos claramente nuestro propósito, vamos a inventarnos algo. El éxito, como lo conocemos, no necesariamente es evidencia de propósito, es otra verdad que tenemos allí. El propósito no comienza cuando llega Jesús a tu vida, sino que apenas se revela. Él va revelando poco a poco el detalle de cada uno de los propósitos que tenemos a manera específica. Y la última verdad que decíamos es que Dios nos separó desde el vientre. Hay evidencias de nuestro propósito desde que nacemos. Perdón un momentico, yo miro si alguien más ha ingresado. Sí, perdón, yo les doy aquí ingreso a ellos. Listo, ahí están. Seguimos. Entonces, no fue. El día de hoy continuaremos con el segundo punto. Listo, con la segunda condición para cumplir con el propósito de vida. Condición número 1, descubre tu propósito. Condición número 2, el día de hoy, comprende tu diseño. Comprende tu diseño. Necesitas comprender tu diseño. ¿De dónde vienes? ¿Por qué fuiste formado como fuiste formado? ¿Para qué fuiste formado así? Esas son preguntas que hacen parte de esta comprensión del diseño y pues la idea es hoy darle una pincelada y ver hasta dónde podemos llegar. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Frase clave: si no entiendes cómo fuiste diseñado, jamás podrás entender para qué fuiste enviado. Y eso es una verdad que todos tenemos que tener claro porque al final es vital comprender nuestro diseño. Dice, porque Dios no comete errores. Tienes que saber que Dios no ha cometido un error contigo. Es posible que si no has descubierto ese propósito y no conoces tu diseño,
muchos puedan creer que entonces son un error del sistema. Muchas veces hemos pensado, yo soy un error, no encuentro para qué soy bueno. Probablemente Dios se equivocó conmigo. Cada parte de ti tiene una intención. Cada parte de ti tiene una capacidad y un propósito muy claro. Como cualquier sistema creado, el ser humano fue diseñado para producir, para funcionar con una capacidad específica y medirse en función del impacto que genera. Vuelvo y les leo esto porque quiero que les quede muy claro. Esta es la introducción de esto y a partir de acá empiezo a desarrollarlo. Vuelvo y les digo, perdón, yo miro si alguien más se unió, no. Vuelvo y les digo entonces, cada parte de ti tiene una intención, una capacidad y un propósito claro. Como cualquier sistema creado, el ser humano también fue diseñado para producir, funcionar con una capacidad específica y medirse en función del impacto que genera. O sea, al final, la medición es en el impacto que vamos a generar. Ahí es donde nos damos cuenta realmente si estamos cumpliendo con ese propósito y con ese llamado. Entonces dice en Romanos 1:20, quiero pedirles, voy a hacer aquí una pausa pequeña y le voy a pedir a algunos de ustedes, desde ya antes de que yo llegue a ese punto, que me busquen unos versículos. Entonces me dirán, quién me ayuda? Me dice yo, y listo. O no, yo le voy a decir, más bien yo les digo para que no estemos enredados y buscando. Voy a decir ahí, Dani y Caro, Filipenses 4:13. Anótenlo por ahí y ahorita lo buscan en alguna parte. Tratemos todos de tener NTV, nueva traducción viviente. ¿Listo? Dana igual, Éxodo 4:14. Estoy diciendo aquí los que primero veo en la pantalla, listo. Entonces, pues para que no piensen ahí que son unos u otros. Daniela García, ayúdame con Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. ¿Quién más me sale aquí la cámara de alguien? Todos apagaron la cámara para que no les pregunte, ¿ok? Desaparecieron. No me sale. Cata y Johnny que levantaron la mano. Entonces, Cata, ayúdame con Filipenses 4:13 y 4:19 y una vez. Johnny, ayúdame con Proverbios 13:4. Y mi esposita que la veo por ahí, Josué 1:6-9. Ah, bueno, gracias, Maya, y terminé con eso. ¿Listo? Entonces, vuelvo otra vez al principio, los que les acabo de decir, eso es para el final, para que cuando lleguemos allá los tengamos. Entonces, vuelvo de nuevo, donde estábamos. Romanos 1:20 dice lo siguiente: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina. En la creación de Dios podemos ver todas estas cosas, sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina. A través del diseño, Dios se revela. A través de su creación, Dios se revela. Cuando observamos cómo funciona el ser humano y cómo Dios diseñó todo en orden y propósito, comprendemos más de su carácter. Aquí termina diciendo, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? A través de su creación, a través de su diseño, lo vas a conocer. Es imposible conocer nuestro diseño si no conocemos nuestro diseñador. Ese es el primer principio que hay ahí. Para conocer nuestro diseño necesitamos conocer quién nos diseñó. Y en Mateo 7:9 dice, que lo pongo, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ahí se está revelando no solamente el diseño de Dios, sino el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Por eso es que en la causa hablamos tanto de un Dios Padre. Si no aprendemos a conocernos con un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios omnipotente, omnipresente, todos sus atributos, todas sus virtudes, capaz de crear, como dice aquí Romanos 20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra y todo lo que la capacidad que él tiene. Y además, un Dios que tiene un corazón de padre va a ser muy difícil. Primero encontrar nuestro diseño, definir ese propósito y relacionarnos con el Dios que nos creó. No podemos, es simplemente imposible. Ahora, todo diseño revela propósito, capacidad y medida.
Todo diseño revela capacidad, propósito, capacidad y medida. Cuando tú observas cualquier artefacto humano, sea el que sea, un motor, un aire acondicionado, un bombillo, algún objeto, sea el que sea, todos tienen tres características. Lo primero es que tienen un propósito definido. Lo segundo es que tienen una capacidad específica. Tienen propósito, tienen capacidad y además produce algo que se puede medir. Usualmente se puede medir. Por ejemplo, un bombillo. Un bombillo de 25 watts, un bombillo de 1000 watts. Entonces, el diseño aparentemente es el mismo, tiene un propósito definido, pero tiene una capacidad específica y además una medida. Entonces, son bombillos, tiene una medida que es 25 watts, 1000 watts, un motor de un carro de 1000 centímetros cúbicos y otros de 4000 centímetros cúbicos. Hay unos que son 4x2, otros son 4x4. Depende del diseño de cada uno de ellos, tiene una capacidad específica y una medida. De la misma manera, nosotros tenemos una capacidad específica y una medida. No todos tenemos la misma capacidad y no todos somos capaces de dar la misma medida y eso no está mal. Eso es lo que quiero decir, no está mal. Ahora, depende mejor dicho, el tema aquí y la clave aquí en esto es que la diferencia no es la calidad, es la función. Si tú vas por ejemplo, ahorita hablando de carros, tú vas a ir a trocha en un carro. ¿Qué carro llevas? Un carro 4x4, ¿verdad? Llevas un 4x4. ¿Quieres correr más? Entonces tú necesitas un automóvil más potente. Probablemente el carro 4x4 no te va a servir de la misma manera que el otro vehículo, ¿verdad? Es probable que no te va a servir de la misma manera, pero entonces no es un tema de calidad, no es que uno sea de menos calidad que el otro. Ese es el punto. Los dos carros pueden ser de muy buena calidad, pero ambos tienen una capacidad específica, un propósito definido y una medida. Cada uno tiene una capacidad distinta. Entonces la diferencia no es la calidad, es la función. Entonces, comprendiendo todo este tema del diseño, ya empezamos a decir que Dios se revela a través del diseño. Y lo segundo es que todo diseño revela propósito, capacidad y medida. Ahí vamos básicamente. Todos, hasta ahí claros. Levántame ahí la mano, porque ahí la mano la levanta. No, no de que la levante, sino de manito. Eso. A saber si estamos conectados. Quiero ver si alguien más se conectó por ahí, que yo no me haya dado cuenta. Sí, aquí hay más gente. Andrés, listo, ahí entró. Eso, gracias ahí por levantar la mano. Sigamos entonces con el tercer punto que tengo. Producimos de acuerdo con nuestro diseño. Producimos de acuerdo con nuestro diseño. Según el diseño que tenemos cada uno de nosotros, vamos a producir algo. Y aquí está Mateo 13, 1 al 9 y del 18 al 23. Este no lo tengo aquí en pantalla, se los quiero leer. Mateo 13 del 1 al 9 y luego me paso del 8 al 23. Más tarde, ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcían las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, se murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y se ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha, y aquí es donde está la clave, que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír y el que tenga oídos que escuche y entienda. Y luego dice el versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden.
Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. El versículo 22 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Y termina el versículo 23 diciendo, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra. Y ahí dice, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, Jesús enseña que el ser humano fue creado para dar fruto, pero no todos dan el mismo fruto. No todo el mundo da el mismo fruto, no todo el mundo tiene la misma capacidad de dar el mismo fruto. Por lo tanto, la demanda de Dios sobre cada uno es consecuente con el diseño y el propósito particular. Y esto es clave porque, perdón, esto es clave porque tendemos a compararnos. Usualmente nos comparamos con otros y no tiene sentido que nos comparemos con otros, porque al final, como lo vamos a ver ahorita cuando vayamos terminando, esa capacidad es consecuente con ese llamado y además con la responsabilidad que conlleva. Muchas veces, eso alguna vez me lo enseñó mi pastor, el pastor Felipe, para los que no, pues no lo conocen. Él decía, muchas veces la gente quiere estar, ser parte como de las roscas más pequeñas, pero entre el círculo más pequeño hay mayor responsabilidad. O sea, en una empresa hay mucho operario y usualmente el que tiene una mentalidad de escasez usualmente cree, sin desmeritar su trabajo, que ese es el trabajo más importante. Pero la realidad, o creen que los que están como quien dice encima de ellos solamente mandan, pero no. El tema es un tema de responsabilidad y de capacidad. Entre más pequeño el círculo, mayor es la responsabilidad. Esto me lo quiero llevar es más al tema de la capacidad de producir. Hay gente que tiene más capacidad que yo, tiene que tiene más capacidad de hacer cosas que yo. Yo no me tengo que comparar con nadie. Ya quisiera yo, por ejemplo, predicar como predica mi pastor. Yo no soy capaz. Él tiene una capacidad que está muy por encima y me entreno y me entreno y me entreno. No sé si algún día pueda hacer mejor, no tengo ni idea, pero él tiene una capacidad increíble de hablar, de comunicar, de transmitir, de memorizar, que yo a veces digo, ¿cómo hace? No tengo ni idea. Ahora, si yo me pongo a compararme con él, caigo en el juego que no es, porque no es el mismo juego. Y los dos no producimos lo mismo, producimos cosas completamente diferentes. Entonces, no caigamos en comparación. Aquí lo importante es saber que la demanda sobre cada uno es consecuente con el diseño y el propósito particular. Ahora, para eso tengo que tener claro que hay dos tipos de fruto. Un fruto que es interno y un fruto que es externo. Entonces, el fruto interno habla del fruto del espíritu y el fruto externo habla del fruto de la persona o del sacerdote. Acuérdense que hablábamos de que somos real sacerdote. Es mi fruto ya como ser humano. Ahora, entonces dice, versículo Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son frutos de carácter. Ojo, frutos de carácter. Es carácter transformado por el Espíritu. Este es más medido en calidad. Exactamente, es de eso que se trata. De calidad, lo que hemos hablado tantas veces. Primero estar, para luego poder ser y para luego poder hacer. Pero primero necesito estar y construyo con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, mi carácter. Formo carácter. ¿Listo? Y aquí están los frutos del carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiero hacerte una pregunta. En estos frutos que ves acá, ¿cómo te sientes? No te tires duro, simplemente empieza a pensar, bueno, ¿qué tanto amo? ¿Qué tan gozoso estoy? ¿Qué tan pleno estoy? ¿Qué tanta paz siento en medio de la tormenta? ¿Qué capacidad tengo de sentir paz en medio de la tormenta?
paciente, ¿qué tan paciente soy? Benigno, bondadoso, mi fe, ¿dónde está? Doy pasos de fe, me cuesta mucho, me da miedo. Mansedumbre, ¿qué tan tranquilo soy cuando me atacan? Me atacan y contesto con toda o aprendo a calmarme, respondo después, me aparto, templanza, tener carácter, dominio propio para decir no cuando hay que decir no. ¿Cómo estoy ahí? Y esto se ejercita. Lo veíamos la otra vez que Pedro decía, ejerciten, ejerciten el fruto del Espíritu. Es algo que toca trabajar todos los días, pero el fruto se va a ir dando, se va a ir dando. Es de carácter. Ahora, es necesario que esto primero ocurra para que entonces se dé el segundo fruto. Dice en este otro versículo, Mateo 25, 34, 40. Aquí aparece esto, se los voy a leer completo. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Ahí sí lo que está en la pantalla. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí mismo. Entonces, el tema aquí para cerrar este de dos tipos de fruto es fruto del Espíritu que se mide en calidad, que es carácter transformado por el Espíritu, y fruto del sacerdote o de la persona, del ser, que se mide en calidad y es en personas impactadas positivamente. Ahí la frase clave es, el fruto interno se mide en calidad, el fruto externo se mide en cantidad. Y te vas a ir dando cuenta entonces la capacidad de dar fruto. Y tienes que ir trabajando en ambos, dando fruto de carácter, dando fruto también hacia afuera, de impacto, de carácter, de impacto, de carácter, de impacto. Y acuérdense que hablamos algo acerca del propósito, y es que el propósito tiene más que ver con los demás que conmigo. Es mi capacidad de impactar a los demás, de beneficiar a los demás, que el beneficio propio que yo estoy obteniendo. Si lo que yo estoy haciendo solamente tiene beneficio para mí, muy probablemente estoy subiéndome en la escalera inadecuada. Esa es una buena medida. Si no estoy dando fruto de carácter, estoy subiendo en la escalera inadecuada. Tengo que esforzarme en trabajar en esas dos áreas todo el tiempo. Ahora, cada diseño tiene su propia medida y su propia responsabilidad, lo que les hablaba ahorita. Estábamos hablando ahorita antes. Dice en Mateo 24, 14, 15. Les voy a leer también la parte completa. Dice, también el reino de Dios se puede ilustrar mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Esta la leímos hace 8 días, el domingo de más atrás, ¿no? En el primer tema, o fue en este, no, en el de más atrás. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Mírelo aquí. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. No tienes que estar anhelando lo que se le dio a otro. Trabaja en lo tuyo. Encárgate de lo tuyo. Yo hablo mucho acerca de la ansiedad, de la comparación. Estamos en un mundo que todo el tiempo nos está comparando y nos pone unos parámetros. Está bien que uno se pueda inspirar para ciertas cosas, está bien. Pero el tema es cuando uno cae en la comparación, porque este sí lo logra, porque este otro tiene esto, porque este otro alcanza esto. Hey, céntrate en lo tuyo, en la capacidad tuya. Aquí dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Dios dividió en la proporción la capacidad de los que tenemos, de los que estamos acá. Luego dice, al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. A cada uno le dio lo que él vio. Él vio, usted tiene capacidad para 5, tiene capacidad para 2, tiene capacidad para 1. Eso es lo que les voy a entregar. Ahora, ya que ellos hicieran con eso que se les entregó algo, es otra cosa. Eso es lo que sigue del versículo después y lo que ya hablamos. Pero aquí quiero enfocarme es en la medida que tenemos cada uno. Ahora, Dios
no espera de ti más de lo que diseñó en ti. Dios no espera de ti más de las capacidades que te dio, pero sí espera que uses todo lo que te dio. Asegúrate de que estés usando todo lo que Dios te dio. No se va a decepcionar Dios si no diste más de tu diseño. Eso es como, eso es como si el carro 4x4 se decepcionara de sí mismo. Es como estúpido el ejemplo, pero pues quiero que me entiendas. Como si el carro 4x4 se decepcionara de sí mismo porque en autopista no se desenvuelve bien. Y entonces esté llorando todo el tiempo porque no logra sacar 250 kilómetros por hora y el otro sí. No fue su diseño, no fue su capacidad. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Hay unos que tienen una capacidad para hablar más, para cantar mejor, lo hablamos el otro día, incluso que cantan muy bien, hay unos que tienen una capacidad superior de cantar. Por muy bien que cante, hay alguien que tiene una capacidad superior. Hay alguien que tiene capacidad superior para los números. Hay gente que tiene capacidad para escribir. Y hay unos que escriben muy bien, pero hay otros que escriben mejor. Hay unos que escriben un libro en la vida y otros que escriben 20, 30. Hay gente que compone una canción en la vida y hay gente que compone álbumes y los pega todos. Capacidades, capacidades. Y no está mal. Eso no es tampoco instarnos a no inspirarnos con otros, ya se los dije, listo. Ahora, no te compares y no anheles el diseño de otro, lo acabo de decir. Versículo, el versículo siguiente, 1 Corintios 12, 21. El ojo no puede decirle a la mano, no necesito de ti, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito a ustedes. Tienes que saber que tu valor no depende de parecerte a nadie más. Todos los vasos pueden ser llenados al 100% de su capacidad. Un tarro de 1 litro puede ser llenado a la capacidad de 1 litro, pero un tarro de 500 puede ser llenado al 100% de su capacidad. Tú tienes una capacidad. Hay un evangelista muy conocido, pronto, no sé si todos sepan quién es, pero se llamaba Billy Graham. Y Billy Graham es conocido dentro del mundo cristiano, tal vez como el evangelizador más teso de la historia. Y se dice que evangelizó a más de 200 millones de personas. 200 millones de personas. Esta semana estábamos hablando ahí con el equipo en una reunión, y fue esta semana, es que ya hay tantas cosas que hacemos, pero creo que sí. Y estábamos hablando acerca de, y es que me cuesta invitar a alguien a la house, o es que me cuesta invitar a alguien al grupo. Y todos lo decíamos, y hay otros que decían, no, para mí es súper fácil. Entonces el punto es el siguiente. Si Billy Graham no hubiera evangelizado 200 millones, sino que hubiera evangelizado solamente 100 millones, probablemente no hubiera sido fiel a su llamado. Pero él fue capaz de hacer 200 millones. Entonces, tu fidelidad no se mide en comparación, sino en obediencia al diseño. Tu fidelidad no se mide en comparación a ese diseño, sino en obediencia a tu diseño, al tuyo, a tu propósito, al que Dios te dio a ti, a esa identidad que tú tienes, a esa huella digital que tú tienes. Concéntrate en esa huella. Entonces, hasta ahí, básicamente, hablamos de esas 6 claves para comprender ese diseño. Clave número 1. Nadie nace conociendo su propósito. No, perdón, me fui, no la corregí. Me fui otra vez para donde no era. Lo voy a revisar otra vez acá. Me equivoqué en esa, la borré. Dios se revela a través del diseño. Esa es la verdad número 1, ¿verdad? La clave número 1. Todo diseño revela propósito, capacidad y medida. Producimos de acuerdo con nuestro diseño. 2 tipos de frutos producimos todos, un interno y uno externo. Cada diseño tiene su propia medida y responsabilidad y no necesitamos compararnos ni anhelar el diseño de otro. Esas son las 6 verdades que quería compartirles el día de hoy respecto a nuestro diseño y a comprender cómo somos nosotros. Para finalizar, te quiero regalar 6 reglas para comprender ese diseño. 6 reglas que te van a permitir comprender ese diseño. ¿Listo? Hablarte de 6 verdades acerca de comprender tu diseño. Ahorita te quiero hablar de 6 reglas para que lo puedas comprender. Y aquí vienen los versículos que les pedí. Entonces,
Filipenses 4:13. ¿Quién lo tenía por ahí? Prende el micrófono y lo lee. Hola. Nosotros, paz. Listo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Entonces, tu capacidad fue predeterminada por Dios. Tienes que saber que tu capacidad fue predeterminada por Dios. Por eso cuando oras, Dios nunca dice no puedes, sino conmigo puedes. Todo lo puedes. Tienes que partir de ahí, de esa premisa, de esa regla. Con Dios todo lo vas a poder. ¿Va a dar miedo? Sí. Lo hablamos la otra vez. Si no da miedo, probablemente no es un propósito de Dios. Si un sueño no te mueve el piso, probablemente es más un sueño tuyo que de Dios. Solamente los propósitos de Dios, los propósitos divinos, te mueven el piso y te hacen pensar de que no eres capaz y que no tienes la capacidad. Por eso el segundo punto, la segunda regla es la siguiente, Éxodo 4:14. Entonces Éxodo, el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. entonces la regla número 2 es que tu capacidad real es mucho mayor de lo que tú crees. Tu capacidad real es mayor de lo que tú crees y de lo que tú te imaginas. Y tienes que creerte esa verdad. Moisés mismo se menospreció. O sea, yo creo que no hay un, no hay- yo creo que no hay un, tal vez un prodigio mayor que el que Moisés hizo. Alguien dirá, no, de pronto no voy con la barca. De pronto sí, mucha fe, es verdad, pero yo creo que el de Moisés fue mucho mayor. O sea, sacar todo ese gentío de la esclavitud de Egipto y llevarlo a través del desierto para una tierra prometida. O sea, eso es una proeza brutal. Mira la capacidad que él al final tuvo, pero cuando Dios lo llamó, él se menospreció. Incluso que digo, no, mejor que hable Aaron, yo no soy capaz de hablar. Yo a veces me siento muy así. Yo usualmente siempre yo voy a algún almacén y yo le digo a mi esposa que pregunte, yo no pregunto. Es alguien así como yo no pregunto. Yo digo, pregunte usted. Yo voy a alguna parte, yo no pregunto. Yo necesito hacer a veces, no, perdón si parezco muy bobo, pero a veces si necesito averiguar algo, yo le digo a Carlos que averigüe. Yo llamo a Carlos y digo, Carlos, llame a tal parte y pregunte a tal parte. Y Carlos a veces se hace pasar por mí, a veces dice que soy yo. Porque me cuesta, a mí me cuesta un montón. Yo a veces menosprecio mis capacidades, pero el tema con eso es que mire que Dios se enojó. Dice que Dios se enojó con Moisés. Entonces, frase clave, uno de los pecados más serios es creer menos de lo que Dios dice que eres. Yo creo que el concepto, el pecado consiste más en eso, en la capacidad de uno menospreciarse. Porque usualmente cuando uno peca, lo que está haciendo es menospreciar lo que Dios está haciendo en uno, no sé si me hago entender. Creo que ese es el tema del pecado. Más que se puede, no se puede, estoy menospreciando quién soy yo, el diseño de Dios para mí. Entonces, lo que consumo, lo que escucho, el entorno, lo que hemos hablado muchas veces. Si yo soy consciente de mi llamado, yo soy consciente de mi creador, yo cuido todo eso. Yo cuido mi entorno, yo cuido lo que escucho, yo cuido lo que hablo. Puede parecer religioso para alguien. Eso no es religiosidad, eso es un tema de propósito y de diseño. Es un tema de propósito y de diseño. Porque mira lo que decía ahí la frase, uno de los pecados más serios es creer menos de lo que Dios cree que tú eres. Ahora, segunda de Pedro 1:3. ¿Quién lo tenía por ahí? Yo. Dale. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mire que él dice, él ya nos ha dado, él nos lo entregó. Entonces, regla número 3, tu capacidad es coherente con tu propósito. La capacidad va a ser coherente con ese propósito que Dios te dio. Dios no te da propósito sin darte lo necesario para cumplirlo. Esa es una regla una regla para comprender el diseño. En la regla número 4, Filipenses 4:13 y 4:19. ¿Quién era Cata?
Sí, yo, qué pena que no abra la cámara, pero se me está cayendo Dale, horrible el internet. dale. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que necesiten. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que con Dios no hay límites. En Dios no hay límites de nada. O sea, no permitan que nada los limite. Si Dios les puso un sueño, si Dios les puso un propósito, si Dios les puso un anhelo, no permitan que nadie les diga que no se puede hacer. Tal vez puede ser referente para alguien, puede que no. Simplemente a modo de ejemplo, cuando la house inició, nos dieron duro, pero duro. Y mucho de lo que nos decían no solo tenía que ver con nosotros, con que nosotros no estábamos llamados para esto, que nosotros quién nos mandó a esto. Nos dijeron de todo, se imaginan todo lo que nos dijeron, divisores, nos dijeron rebeldes, no, de todo nos dijeron. En fin, sea lo que sea, ese no es el punto. El punto es que si uno se pone a escuchar eso, uno cree que no es de Dios. Y dice, ¿será? ¿Será que no? Entonces empieza uno a limitarse y la gente empieza a limitarlo a uno. Entonces ya no era solo el tema de nosotros, sino acerca de la ciudad. Manizales no crece en ninguna iglesia, Manizales no sirve para las iglesias cristianas, Manizales pa. Claro, si uno permite escucharse eso, uno dice, no, pues acá perder el tiempo. Sin embargo, hay algo que a mí siempre, yo soy reterco, yo sí soy reterco, yo siempre pienso es, hay un pensamiento que tengo así como el de, tiene que haber más, este pensamiento también me gobierna todo el tiempo y es, ¿qué pasaría? No, yo no me quiero quedar con la sensación de no saber qué pudo ser si no lo hice. No sé si me hago entender. O sea, esa sensación de qué hubiera sido si yo hubiera dado el paso, qué habría pasado si yo lo hubiera dado. Yo prefiero averiguar, yo prefiero ir y averiguar, yo prefiero meterme por ahí y mirar a ver qué pasó y si no pasó, pues no pasó. Pero yo no quiero quedarme con la sensación de, y donde sí, y donde hubiera sido tal cosa. Yo no sé si esto vaya a ser así. Puede que sí, yo no sé, hablando de todo este tema de responsabilidad que Dios le entrega a uno, pero yo no quisiera llegar un día delante de Dios y que me diga, hey, la capacidad tuya era esta, te quedaste, era por acá y te quedaste por acá abajo. ¿Qué pasó? Tenías para impactar en esto, para hacer esto, tan. ¿Cuánta gente pudo haber conocido de Jesús a través de que dimos el paso de que la house se abriera? ¿Cuánta gente va a ser impactada porque tú des ese paso? No te quedes con las ganas de averiguar. Tienes que saber que con Jesús no hay límites. Regla número 5, Proverbios 13:4. Yo, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Total, tu capacidad se activa con esfuerzo. La capacidad se activa con el esfuerzo. Y el resultado sigue el esfuerzo. Eso es verídico. Y eso se retroalimenta. La capacidad aumenta. A medida que te esfuerzas más, la capacidad aumenta. Cuando tú tienes un entrenador personal en algo, puede ser físico, puede ser un entrenador mental, o puede ser, tenemos que, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi mentor, que es mi pastor, él me exige y me va exigiendo y me va subiendo el nivel y me va subiendo el nivel. Hay momentos donde yo digo, ay, no, pero es que él tiene la capacidad de saber, como mi entrenador, que si no me hace esforzar más, no se va a revelar la capacidad, no se va a revelar. Thomas Alva Edison dijo, la oportunidad se disfraza de overol. Y Jefferson dijo, mientras más trabajo, más suerte tengo. Uno dijo, la oportunidad se disfraza de overol. Está vestido de trabajo duro. Mientras más trabajo, más suerte tengo. Eso lo dijo Thomas Jefferson. Entonces la clave aquí es, tu potencial real solo aparece cuando cruzas el umbral del esfuerzo. Y la última de todas, la regla número 6, Josué 1:6-9. Mi esposita, si lo puede leer, por favor. Sé fuerte y valiente. ¿Me escuchan? Sí, Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas.
Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego, Toda la Biblia. ah, Allá, no, ya ahí. 6:9, ahí acaba. De toda la Biblia, mi versículo favorito de los favoritos es ese. De toda la Biblia. Yo sé que yo digo eso mucho de muchos versículos, pero de todos los versículos favoritos que yo digo que ese es mi favorito, este sería mi favorito. Entre los favoritos, este es mi versículo favorito. Dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo quiero que tú te tomes esa palabra para ti. Yo quiero que tú cojas ese versículo y tú digas, va a ser de este versículo, pues no es la palabra para, tal vez no es la palabra, pero es que no sé cómo decirlo. Es como el mantra de mi vida, pero no quiero usar esa palabra. Quisiera encontrar la correcta en este momento, pero es esa frase como insignia de tu vida. Que diga, que tú la cojas y lo leas y digas, yo quiero coger eso para mí. Que él te está hablando a ti, te está diciendo, ahí, esfuérzate y sé valiente. En medio del miedo, o sea, uno al final se tiene que esforzar y ser valiente cuando tiene miedo. Pues uno necesita esfuerzo y valentía cuando todo va como en coche, como relajado, normal. No, cuando tienes miedo es cuando tú tienes que sacar el esfuerzo y la valentía. Y Dios lo dice 3 veces, es que no lo dice una, no lo dice 2, lo dice 3. Es por algo, porque Él sabe que el llamado es tan grande, que el propósito es tan grande que vas a sentir, va a ser inevitable que sientas pánico, va a ser inevitable que sientas terror, lo vas a sentir en algún momento de la vida. Pero el llamado de Él es, esfuérzate y sé valiente. El mayor saboteador de la vida es la excusa. Cuando uno empieza a tener miedo, empieza a sacar excusas. Excusas, excusas, excusas. La pereza y el temor se esconden detrás de las excusas. Entonces, simplemente quiero cerrar con esta frase y es, Dios diseñó tu vida con una intención clara. Descubrirla no es una opción, es una responsabilidad. Dios diseñó tu vida con una clara intención. Descubrirla no es opcional. Eso no puede ser opcional en la vida de nosotros. Eso no puede ser opcional en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Eso no puede ser un camino más. Es la responsabilidad más importante que tenemos todos nosotros. Entonces, para cerrar, para comprender este diseño, mi diseño o tu diseño, primero mira cómo Dios te creó. Entiende que estás llamado a dar fruto de carácter y en impacto. No te tienes que comparar, no saques excusas, da tu máximo esfuerzo y cree lo que Dios ya ha dicho de ti. Créelo profundamente. Si Él ya te habló, créelo. Escribe esas palabras, manténlas guardadas. Créate un cuadrito. Yo no sé si tú eres tan cuadriculado como yo, puede que no, pero si eres tan cuadriculado como yo tengo un cuadro, yo tengo un cuadro en Excel con mi propósito de vida, lo tengo ahí escrito y tengo propósitos por áreas y me meto en eso y desde hace mucho tiempo navego en eso y de vez en vez lo reviso y digo, sí estoy donde se supone que tengo que estar. Dios me dijo esto. Si alguna vez alguien te dio una palabra, anótala por ahí, medítala con Dios. Si viste un versículo que te llegó a lo más profundo de tu corazón, escríbelo. Si ahorita que vino Jorge Pana, ahorita en diciembre que estuvo con nosotros, Dios te habló, hey, tienes que revisar esa palabra una y otra vez, escríbela otra vez y revísala a la luz de lo que estás haciendo hoy en día. Y empieza a chequear, es decir, si voy por acá, es por acá, es por allí, es por este lado. No tengo ni idea cuál va a ser, no tengo ni idea cuál va a ser tu propósito, pero estoy seguro de que Dios tiene algo para ti. Solamente no dejes que sea una opción más. ¿Listo? Eso es lo que les quería dar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no me la sé, no la respondo, me pongo bravo conmigo, pero nadie, todos en orden. Bueno, súper. Me alegra, espero que haya sido así. Hoy con esto terminamos entonces el tema número 3 ya de esta miniserie. Empezamos con qué hago aquí, luego seguimos con descubre tu propósito y estamos hablando de comprende tu diseño. Y el viernes vamos a estar hablando acerca de conoce tus recursos. Conoce tus recursos. Es importante saber qué es lo que tenemos nosotros a la mano para poder ejecutar ese propósito. ¿Listo? Es que tal si terminamos ahí con una oración. Padre, gracias esta noche por este tiempo que tú me permites
compartir tu palabra con todos los que estamos el día de hoy acá. Gracias, Señor, por la voluntad que ellos han tenido, la disposición que han tenido, de poder, Señor, conectar contigo, de poder hacer esas preguntas que a veces son difíciles, esas preguntas que a veces cuestionan, esas preguntas que a veces uno no quisiera responder, o muchas veces ni siquiera encontrarle una respuesta, pero que sabemos, no es una opción. Yo te pido, Dios, que todos los que están acá, Padre, puedan conectar con tu propósito de vida en este tiempo. Que ese propósito que tú les esa semilla de grandeza que tú sembraste en cada uno de ellos, empiece a dar esos primeros brotes. Sé que muchos ya han dado, sé que hay muchos que están dando fruto y un gran fruto, pero yo te pido, Dios, que a través de tu espíritu tú les des sabiduría y revelación a cada uno de ellos para que ese máximo potencial para el que fueron creados lo podamos ver pronto en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchachos, muchas gracias ahí ¿qué? Por este tiempito. Venga, una foto, no se van a cerrar, pero bueno, yo tomo aquí una fotito, un screenshot. Ponga ahí tu mejor sonrisa, yo ya les digo, yo dejo de compartir. Después yo me desfijo, estoy como fijo yo acá. Desfijar. Y ahí voy. A la 1, a las 2 y a las 3 sonrían. Ay, sí prendieron la cámara, todo bien. A la foto, no sino que les digan foto y prenden la cámara. Un abrazo para todos, que descansen. Nos vemos el viernes. Chao, muchas gracias. A ustedes, gracias, a ustedes, gracias. Gracias. Gracias, gracias, Linda chao. noche, chao, linda Gracias. noche. Feliz noche. Descansen. Chao, Gracias. feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, chao. Chao. Chao.